Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de San Mateo, capítulo 22, versículo 34. Y dice así la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pueden sentarse, hermanos. La enseñanza de esta noche se intitula Vive tu propio Getsemaní. Vive tu propio Getsemaní. Qué importante es que podamos, la Biblia, la Escritura es algo tan precioso, hermano. Y a veces uno se puede quedar corto cuando no le pone sentido realmente y profundiza dentro de las Escrituras. Y cuando uno encuentra cosas tan especiales en la Escritura, el corazón se llena de gozo y alegría. No sé cuántas veces hemos oído, hemos visto, hemos leído en las Escrituras la palabra Getsemaní. Y hablamos de que el Señor fue al Getsemaní y que el Señor oró en el Getsemaní y que el Señor, pues luego de que iba, antes de ser traicionado por Judas, el Señor ya lo sabía. El Señor va al Getsemaní. El Señor sabía que iba a ser sacrificado, el Señor sabía que iba a sufrir en la cruz del Calvario, el Señor sabía el dolor que le esperaba, y dice que el Señor se acerca y va con sus discípulos luego de haber estado con ellos en reunión. Luego recuerdan ustedes aquel momento en el cual el Señor viene y les dice: bueno, quédense aquí orando, y se jala a dos de los discípulos más cerca y le dice: oren por mí, y él avanzó hacia un lugar en el monte de los olivos que se llama Getsemaní. La pregunta es: ¿qué quiere decir Getsemaní? Cuando uno trata de buscar algo más, encuentra algo más. Getsemaní es una raíz griega y una raíz más hebrea con rasgos arameos, que es Getsemanei. Y Getsemanei viene de las raíces Gat, que significa lagar, y Semen, que significa aceite. Al hablar de lagar de aceite, está hablando que Getsemaní es precisamente un trapiche. ¿Conocen ustedes los trapiches, no? De caña. Esto es como una prensa. Allí en ese jardín, en ese huerto del Getsemaní, está lleno de muchos olivos. Y allí en los olivos, entonces, juntan el fruto del olivo y lo ponen en prensas. Esa prensa es el lagar. Y la prensa comprime todas las semillas del oliva, y luego va brotando de aquella pulpa, va extrayéndose el aceite de oliva. Al tratar de entender esto, entendemos el sufrimiento que el Señor Jesucristo tuvo, precisamente el sufrimiento que iba a pasar. El Señor en el Getsemaní dice que entró precisamente al lagar en donde iba a ser afligida su alma, afligido su corazón, en donde la prensa esta del lagar iba a sacar todo lo que Jesús tenía dentro de su ser mismo. Getsemaní entonces es el lugar donde se exprimen las olivas, y ahí es donde el Señor lloró lágrimas de sangre. Qué importante es entonces, y vamos a ir en el transcurso de la enseñanza tratando de ver qué es lo que realmente Jesús estaba haciendo en ese lugar. Tú tienes que vivir entonces tu propio Getsemaní. Quizás no todo lo vamos a vivir a la forma de Jesucristo.
Quizás no lo vamos a vivir al extremo en el que Jesús lo vivió, pero es necesario que cada uno de nosotros vivamos nuestra propia prueba, nuestra propia aflicción. Es necesario, quizás hay algunas olivas que tienen más aceite y hay olivas que tienen menos aceite. Hay olivas que por más que las exprimamos ya no dan más. Quizás ese olivo que representa al Señor Jesús era el máximo de aceite. Ahí fue exprimido el espíritu, el sentimiento y todo lo que había en el Señor Jesús. Tú tienes que vivir o vive tu propio Getsemaní. Tratemos de ubicar qué es lo que significa esto entonces en el pasaje que estamos leyendo. Y dice así entonces, estoy leyendo San Mateo capítulo 22 y versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, qué interesante es esto, miren, estamos hablando de que los hombres de alguna manera siempre van a estar dispuestos a unirse, a unir fuerzas para poder alcanzar un poder para ir en contra de lo que es la verdad. En este caso, ellos querían hallar fuerza y buscaron a la gente quizás más preparada, a la gente que sabía, y van aquellos, fracasaron unos y van otros y van al ataque. Y dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Recuerden que la intención de aquel no era saber, la intención de él era apretar a Jesús y hacerlo caer, o quizás que los demás vieran cuál era la actitud de Jesús. Aquellos querían demostrar quizás que Jesús estaba fuera de los cánones que Dios había establecido, fuera de la ley. Quizás con las actitudes de Jesús, ellos dijeron, hoy vamos a atrapar a Jesús, porque Jesús con este amor que manifiesta se sale de la ley. Ahora vienen aquellos hombres y le dicen, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Está bien, el Señor estaba bien claro, bien definido, en que el principio, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Al hablar de ese primer mandamiento, estamos hablando que no hay ningún valor humano, que no hay ningún valor material, que no hay nada existente capaz de superar el amor que le debemos de tener a Dios. ¿Me explico, hermano? Al hablar de esto, estamos hablando de todo lo existente, todo lo que nos rodea, todo lo que significa nuestra vida misma. Y es ahí donde el evangelio se pone un poquito difícil. Uno puede decir, yo amo a Dios con todo mi corazón. Yo amo a Dios con todas mis fuerzas. Yo amo a Dios con todo mi entendimiento. Señor, yo te amo. Y te voy a cantar una canción, y te voy a cantar un poema, y te voy a decir que eres mi Dios. Pero esas son palabras. Esas son palabras. Los hechos tendrán que demostrar que ese amor es real y verdadero. Quizás el hombre religioso puede engañarse a sí mismo creyendo que ama a Dios porque tiene sentimientos para Dios. O quizás, dicho de otras palabras, es sentimentalista o es romántico hacia las cosas espirituales. Pero Dios quiere que nosotros, hermanos, entremos a algo diferente. Y es precisamente a considerar a Dios sobre todas las cosas. Hermanos, quizás no hemos meditado profundamente qué significa eso. Por eso el evangelio de Jesucristo se vuelve bien difícil. Porque eso significa tener que dejar muchas cosas. Porque eso significa ubicarnos radicalmente del fundamento que Dios ha establecido, y eso significa dolor. Y eso va a significar tu propio Getsemaní. Y eso va a significar que tengamos que ser apretados y que tenga que extraerse de nosotros quizás lo más profundo que llevamos dentro de nuestro corazón. Estamos hablando entonces
que amar a Dios significa que no nos debería de importar nada en esta tierra más que a Dios. Hermanos, cuesta decir amén de verdad. Lo podemos decir. Podemos expresarlo de mil maneras, poéticas, pero cuando uno se enfrenta ante una realidad, creo que todos estamos fallando. ¿Quiénes amamos de verdad a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, hermano? Es ahí donde cada uno de nosotros debemos de considerar nuestra propia vida, qué es lo que estamos dando para poder demostrar que realmente sí amamos a Dios. Cuando vemos esto, Dios nos pone una prueba. Y esta es la primera prueba. Dios dice, amarás a Dios con todos. Es el primer mandamiento. Ahora Dios dice, ahora dame una prueba de que de verdad me amas. No sé si me explico. Quiero que logremos entender esto. Dios va a tener que provocar y probar el corazón de cada uno de nosotros para que de verdad salga ese aceite. Para que de verdad broten dentro de nosotros muchas de las verdades que quizás no entendemos. Viene Dios y expresa con toda la autoridad y el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu amor. Amén, gloria a Dios. Ahora demostrámelo. ¿Y cómo quiere Dios que lo demostremos? Con el segundo mandamiento. Y es ahí donde empieza nuestro problema. Es ahí donde empieza nuestra incertidumbre. Es ahí donde empieza nuestra guerra. Y es una guerra de valores que se da dentro de nosotros mismos. Y miren cómo dice. Y Jesús dice, este es el versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es el mandamiento más importante que puede haber. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuántos amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma? Nos cuesta responder ya, hermanos. La palabra tiene que atravesarnos y me atraviesa a mí esta noche también. ¿Me explico, hermano? Cuando nos ponemos a meditar lo que la palabra realmente quiere decir, lo que la palabra quiere decir es que el mandamiento más grande es amar a Dios. Y eso lo entendemos aquí en la cabeza. Pero ¿cómo lo vamos a demostrar? Dios quiere poner pruebas en nuestra vida. ¿Sabe que Dios pide para nosotros pruebas de amor? Entonces Dios está diciendo, te doy este mandamiento, pero quiero decirte algo, me vas a probar que me amás. Y para eso te voy a poner un segundo mandamiento. No sé si me explico, hermano. Mire qué cosa más preciosa. Y dice, y Jesús dijo, versículo 39, y el segundo es semejante. Esta es la prueba. Amén, hermano. Amarás a tu prójimo. ¿Qué dice? ¿Por qué no dice a tu prójimo como a Dios? Porque Dios ya tiene el primer lugar. ¿Y por qué dice como a ti mismo? Porque nos amamos tanto que no somos capaces de amar a nadie más. ¿Por qué dice a ti mismo? Porque nosotros mismos en nuestra egolatría nos igualamos a Dios. Dios quiere entonces ubicar esta prueba de amor. Dios va a pedir a nuestra vida pruebas de amor. Y esas pruebas de amor son las que van a doler en lo más profundo de nuestro corazón. Tenemos que entrar al lagar de Dios, al lagar del aceite, en donde las aceitunas, en donde las olivas tienen que ser comprimidas para que salga lo más duro y más profundo y saquemos todo lo que está dentro de nuestro corazón. No sé si me explico, hermano. Dice entonces, el segundo dice, de estos dos mandamientos, dice, depende toda la ley y los profetas. No hay nada más que decir, hermano. La ley dice, amarás a Dios. Y Dios, y usted puede decir amén, y nosotros podemos decir amén, y todas las religiones dicen amén. Ahora demostrámelo, amas a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, algunos sí. A otros me cuesta. Y a otros
los mastigo, pero no los trago. Lo perdono, pero no lo soporto. Lo perdono, pero no se me olvida. Cuando Dios nos pide una prueba de amor, esta es la prueba verdadera de amor que Dios está pidiendo en nuestras vidas. La prueba de amor es precisamente amar a los demás como a nosotros mismos. La buena pregunta es, ¿y por qué Dios nos prueba? Porque Dios nos prueba de mil maneras. Y Dios quiere probar el amor que hay de parte de sus hijos, de parte de su pueblo, a Él. Dios quiere una prueba de amor y le dice, yo te voy a probar. La prueba normalmente nos lleva a ubicarnos a un plano de nuestra propia realidad y a decir, y de verdad, sí soy chueco. Dios ya sabe que tú piensas o no. Dios ya sabe que tú sientes. Dios ya sabe que hay en tu corazón, porque Dios lo sabe todo, amén. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente y Dios está, mire hermanos, en todo lugar y sabe todas las cosas. ¿Y por qué entonces me tiene que probar si ya sé que hay dentro, que ya sabe que hay dentro de mí? La prueba es para nosotros mismos. Yo tengo que darme cuenta que con mi boca he dicho que amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma, pero hoy me encuentro con que no quiero a mi hermano, ni a mi amigo, ni a mi prójimo como a mí mismo. Todo lo que le dije a Dios eran mentiras. ¿Me explico, hermano? Es bonito poner cara de religioso. Es bonito poner cara romántica y cara triste delante de Dios y te suplico, te quiero, te amo, Señor. Pero este que tengo aquí a la par me llena el buche de piedrecitas, Señor. Qué difícil es entender entonces que Dios está pidiendo una prueba de amor. Por eso puso solo 2 mandamientos. Y en esos 2 mandamientos está encerrada toda la ley y todos los profetas. Dios tiene que probar, no a Él mismo. Dios te tiene que probar qué tan mal está y qué tan mal estoy yo. Cuando nos pone cerca de nosotros, hermanos sumamente difíciles. Quizás yo sea muy difícil para ti. Pues me aguantas, sí. Y quizás seas muy difícil, pero tendré que amarte y tendré que soportarte tal y como tú eres, porque yo no te puedo cambiar. El único que te puede cambiar es Dios. Y el único que me puede cambiar a mí es Dios. Dice la palabra que Dios soportó a los vasos de ira para poder perfeccionar a sus santos. Quiere decir, hermanos, que en medio de la congregación nuestra hay gente que está puesta circunstancialmente para probar que hay en nosotros. Y que los verdaderos hijos de Dios nos miremos en un espejo y digamos, ¡ala! Ya me di cuenta que no amo a mi prójimo y por ende no amo a Dios como debo de amarle. Quizás mis decisiones fanáticas, quizás mis pensamientos nada más ilusionistas acerca de un idealismo religioso, pero realmente no estoy amando a Dios porque soy incapaz de amar a mi prójimo como a mí mismo. Hay 2 alternativas entonces que van a determinar precisamente el amor que le tenemos a Dios. El amor a Dios y el amor al prójimo, nada más. No hay para dónde. Dios va a seguir poniendo pruebas del amor, porque todo el que es de Dios es engendrado por el espíritu de amor. No sé si me explico, porque Dios es, ¿qué es Dios? O sea que el espíritu de Dios es el germen del amor. La esencia de Dios es precisamente el amor. Cuando nosotros somos engendrados por el Espíritu Santo de Dios, lo que hay es un engendro de amor en la vida de nosotros. ¿Me explico, hermano? Quiere decir que el que ha recibido el engendro del amor, ama incondicionalmente. ¿Me explico, hermano? Ama incondicionalmente. ¿Y qué quiere decir eso? Que vas a amar al que te ama, vas a amar al que no te ama, vas a amar al que te da algo y al que no te da nada, vas a amar al que te maltrata, vas a amar al que te ofende, el que se aprovecha de ti. Y ahí vamos ubicándonos del término de amor. Eso nos ubica desde el principio de los que somos fecundados, engendrados precisamente por el amor que es Dios mismo.
Por eso, hermano, dice la palabra que el que no ama a su hermano no es de Dios, ni ha conocido a Dios. Hermanos, son términos tan determinantes. Por eso el Evangelio de Jesucristo es práctico, es fácil de entender. Lo único es que tenemos que ocultarlo entre un montón de conceptos. La religión trata de esconderlo debajo y trata de jugarnos la pelotita. ¿Dónde quedó la pelotita? El Evangelio es fácil. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, y ahí se terminó todo. ¿Me explico, hermano? La gran prueba, entonces, manifestada en un mandamiento, en el principal mandamiento de Dios, la mayor prueba de que realmente tenemos a Dios dentro de nuestro corazón, amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro entendimiento, es que amamos a nuestros hermanos. Esto es triste y debería ser un autotest que cada uno de nosotros deberíamos de plantear a nuestro ser íntimo. Y deberíamos de hacer un listado. Yo te invito a que tú hagas un listado. Un día de estos, toma un papel y piensa en las personas que te han hecho daño. Piensa en las personas que no han sido lo mejor para ti. Piensa en las personas que en un momento dado te pusieron el pie y tropezaste por ellos. Piensa en aquellas personas que te hicieron daño. Piensa en las personas que tienes al lado como hermanos. Pon en tu corazón, ya es un listado. Este hermano me cae bien. Este me cae medio bien. Este me cae mal, ya este no lo aguanto. Este es incapaz de poder despertar algo en mí, yo no lo soporto. Hagamos un listado de eso, esto es personal. Y pidámosle perdón a Dios. Porque si no eres capaz de amar a todos ellos, tampoco amas a Dios. Y no pasamos la prueba. No sé si me doy a entender, hermano. Es una prueba quizás dura. Y estoy seguro que no muchos la van a hacer. Porque da miedo enfrentarse ante la verdad. Da miedo darse cuenta que estamos mal delante de Dios. Da mucha pena darnos cuenta que mucho de lo que hablamos, decimos, pensamos y cantamos es una farsa delante de Dios. Porque somos incapaces. No somos capaces de pasar la prueba de amor que Dios quiere que tengamos. Dios está pidiendo pruebas continuamente, pruebas de amor. Y es importante cómo Dios ha definido pruebas de amor. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 13. Y uno tiene que decir, mira, Señor, ¿y por qué permitiste que esta persona viniera a mi vida y cambiara mis pensamientos? Señor, ¿por qué permitiste esto en mi vida? Señor, si esto está estorbando mi vida, Señor, esta prueba no la aguanto. O quizás a través de una obra de engaño somos arrastrados. Pero para eso está la palabra. Para eso está la verdad que Dios ha establecido en medio de su casa, en medio de su reino. Dios ha hablado claro toda la vida, hermanos. Para Dios lo blanco es blanco y lo negro es negro. El gris es mentira. Amén. Y dice así la palabra, estoy leyendo Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Y es cuando quizás muchas de las cosas están bien, aún dentro de la misma iglesia. Muchos creemos que estando dentro de la congregación ya todas las cosas están bien. Creemos que estando aquí dentro de la congregación, aquí no va a haber problemas, aquí no hay luchas, que aquí no hay gente que realmente no esté de acuerdo con la voluntad de Dios ni con los hermanos. Hermanos, si de aquí se levantan críticas, hay personas que critican a sus propios pastores dentro de la misma congregación. Ponen el dedo a los diáconos, ponen el dedo a los pastores y juzgan aquí, juzgan allá, y no se tientan la boca ni el alma para poder proliferar cualquier comentario. Y dicen cosas sin tener ni pensar las consecuencias que puedan tener. Pero oigamos bien qué es lo que está pasando. Dentro de esta congregación de santos hay gente que se levanta
hay gente que promueve, hay gente que estimula precisamente a que los hermanos se decepcionen de este camino y que ya no sigan más adelante. Hay gente que está dispuesta a destruir la imagen de cualquiera para poder desviar la atención de los hermanos. Hay cortinas de humo que se levantan dentro de la misma iglesia para poder contrarrestar todo principio de ir precisamente al amor de Dios. ¿Y eso no es amor? A usted, ¿y por qué en la iglesia sucederán estas cosas? Muchos actúan en una forma bien difícil, unos quizás en una forma muy diplomática. Y miren cómo dice la palabra de Dios. A mí me fascina por eso entender estas cosas tan preciosas. Dice, capítulo 13 y versículo 1, leo Deuteronomio: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños. Recordemos de que cuando Dios hablaba antes, hablaba a través de los profetas y a través de los sueños. Ese es el medio en que Dios se comunicaba con su pueblo, con los hombres. Y te anunciare señal o prodigios. Viene aquel profeta y hace señales y anuncia y predica. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, miren, aquí está hablando algo. ¿Cómo es posible que viene un profeta y hable cosas que son verdad, aparentemente, y luego que se cumplan? Ya cuando se cumplen, ya uno ya entra a un problema. Y es ahí donde puede ser desviada nuestra atención precisamente a lo que significa la voluntad de Dios. Y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Hermanos, cuando venga alguien en la iglesia, y ahí quiero que vayamos poniendo al punto. Al hablar de las dos opciones que Dios pone, está poniendo la opción del mundo y la opción de Dios. Dentro de la iglesia misma, nosotros tenemos que elegir, y precisamente eso va a ser el Getsemaní, lo vamos a ver más adelante. Es prácticamente una elección personal que nosotros tenemos que hacer. Estamos dentro de la iglesia, pero los problemas con Satanás no han terminado, están más activos. Y Satanás va a trabajar en una forma mucho más fina que antes, y va a levantar gente que trate de desviarte y te va a llevar a otros dioses y a otros pensamientos y a otros sentimientos. Es ahí donde cada uno debemos de considerar. Hay gente que habla bien, gente que profetiza y parece que se cumplieran las profecías, pero si en su mensaje, si en su proceder lleva una intención de desviarte, ponga atención, antenitas atentas. Este no es de Dios. Aunque ha hecho milagros, aunque haya hecho prodigios, aunque hable de bonitos sueños, a veces nos impresiona que dentro de la misma iglesia, yo miraba en el Facebook de alguien me enseñó, mire lo que dice este hermano. Dice, aquí están los grandes siervos de Dios, y tiene una columna de hombres que desertaron de las filas de la iglesia y están mal allá afuera. Muchos de nosotros, hermanos, no logramos ubicar en qué posición estamos, porque quizás aquellos están haciendo prodigios, quizás algunos están haciendo milagros, pero la palabra nos ubica en dónde radica el problema, en que aquellos sacan a la gente del camino de Dios. No sé si me explico. Alguien que le diga, mire usted, y todavía siguen como mudos ahí en la iglesia usted, y las mujeres todavía usan vestidotes así usted. Mire, y todavía usted es muda y le hace caso a su marido, y usted se sujeta todavía. No, hermana, despierte. Hay libertad. La iglesia está pasando una etapa ya diferente, ya cambiaron las cosas. Pero si ahora hay libertad, ¿y por qué? Miren, hermanos, hay muchos que andan hablando muchas cosas, celebrando cumpleaños, celebrando navidades, celebrando mil cosas que el mundo celebra. No, hombre, si sí se puede usted, si sí se puede. El engaño llega y es donde tenemos que elegir. Los falsos profetas se levantan y parecen buenos,
Recuerdo el caso de una jovencita que se encuentra con uno de estos hombres malos, así le llamaría yo, y le dice: mijita, ¿y todavía estás ahí yendo a esa iglesia? Pues sí, ahí estoy con mis papás. Mira, pues vas a cumplir tus 15, ¿verdad? Le dijo. Y sí, ya casi que sí. Mira, cuando estés por cumplirlos, yo te voy a... Hermanos, Satanás va a desviar la atención, y aunque hable bonito, aunque haga milagros, aunque haga prodigios, es de Satanás. Porque está desviando el corazón de los hermanos a la obra del diablo. ¿Me explico, hermano? Yo no sé qué pasará en la mente de alguien, pero es fácil desviarse y no darse cuenta, como que dice: no, hombre, si ahora sí se puede. Mire usted, gracias a Dios estamos en libertad. Todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo me conviene. ¿Está bien? ¿Quieres celebrar tu 15? Ahí estamos. Aléjate 6 meses de la iglesia, anda a celebrar tus 15 y regresa como nada. Ahí estamos, es tu libertad. Ojalá que no te quedes fuera, porque la mente y el corazón cambian. ¿Me explico, hermano? Pero son los falsos, son soñadores, son profetas que hacen milagros y prodigios y que pueden engañar a cualquiera. Por eso la palabra tiene que abrir los ojos nuestros, hermano, y estar alertas. Y este mensaje va a chocar contra los falsos profetas. ¿Me explico, hermano? Este mensaje va a provocar en aquellos falsos profetas, se van a ver descubiertos. ¿Me explico, hermano? Porque están promoviendo dentro de la misma congregación inclinaciones mundanas dentro de nosotros, justificando quizás: pues yo estoy bien, usted, míreme, yo ya no estoy en esa iglesia y ahora me va bien, me va mejor usted. Mire, mi empresa está mucho mejor. Ahora yo hago esto, yo hago el otro, yo viajo, yo hago, yo tengo. Sí, pueden presentarse así, pero están torciendo el camino y la mente de alguien. La dirá que... Entonces, como que es mejor salirse usted, porque ahora hasta carro nuevo tiene ahora. Ahora su empresa está creciendo. Ahora usted está aumentando sus bienes. Hermanos, la palabra es clara y quiero que vayamos ubicando los problemas. Y dice: vamos en pos de dioses ajenos. ¿Qué son los dioses ajenos, hermanos? Todas esas vanidades. Punto. Que ahí están. Dice: en pos de dioses ajenos que no conociste. Como quien dice dentro de la iglesia, eso no es conocido. Amén, hermano. Es otra cosa. Nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. Amén. El mundo es una cosa y nosotros somos otra cosa. Dice entonces, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Y eso es lo que tú debes de hacer, amado hermano. ¿Cómo? No darás oído a las palabras del profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está... ¿Ya vieron otra prueba, hermanos? ¿Cómo nos probó primero? A través del amor que le tenemos a los hermanos. Y el amor va a hacer que nosotros no torzamos la vida de alguien. Al contrario, mantenerlos en la ubicación del camino de santidad que Dios ha establecido para su pueblo. Pero cuando alguien quiere sacar a los hermanos de esa vida recta, de esa vida juiciosa, de esa vida ordenada, de esa vida llena de los sentimientos de buscar a Dios: mija, pero ahora se puede usar pantalón. Aquí hubo alguien que empezó a incitar a las jovencitas, alguien que estuvo dentro del ministerio, que empezó a incitar a las jovencitas para que usaran jeans. Y qué bonita te miras. Mira, pero eso es libertad. Eso no tengas pena. Eso Dios no lo va a juzgar. Eso Dios no lo va a juzgar. Hermanos, está bien. Enseña tu cuerpo. Muéstraselo al mundo y a los jóvenes. Y cuéntame después. Hermanos, tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Y la palabra nos está advirtiendo para que en aquel día no digamos: Señor, no me dijiste nada. Hoy se está diciendo precisamente acá en la iglesia, para saber, dice, para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿A quién vamos a creer? ¿A Dios
o al mundo? ¿A quién vamos a creer? ¿A lo establecido por Dios o a los díceres de alguien que está torciendo la mente, el corazón de aquellos frágiles, incapaces de poner diligencia a la palabra de Dios? De no entender que esto significa la vida y significa la muerte. El ubicarnos dentro del mundo significa muerte y el ubicarnos dentro de Dios significa la vida eterna. Pero esta es una elección personal. Esto al final no puede ser obligación. Nosotros estamos predicando, pero no estamos obligando. Mano, es que ustedes ya empezaron con leyes otra vez, que no se haga esto, que no se haga lo otro. No, tú tienes libertad. Tú lo puedes hacer. ¿A dónde vas a parar? Ese es tu problema. ¿Me explico, hermano? Cuando nosotros prediquemos la palabra de verdad, salvamos nuestra responsabilidad como pastores. Como atalayas, nosotros libramos nuestra responsabilidad. Si aquel oyó y fue advertido, pues queda libre el atalaya. Pero si el atalaya se durmió, el peso de la condenación cae sobre el atalaya y las consecuencias para aquellos que no oyeron. ¿Qué cosa más tremenda esta, hermanos? Son los atalayas los que vamos a estar pendientes precisamente de anunciar esta palabra profética y verdadera. Tengan cuidado de los soñadores, tengan cuidado de las que hablan muchas cosas hermosas, tengan cuidado de los que les cuentan que está muy bien la vida, que les va bien, que los negocios van bien. Tengan cuidado, estás en serio peligro. Por eso es radical lo que Dios está diciendo acá. No darás oído a las palabras, dice, de tal profeta. Pero si se le cumplió lo que dijo. Ah, pues sí, pero está llevándote por otro lado. No sé si me explico, hermano. Pero mire, pero si parece, si todo está bien usted. Pues sí, todo está bien materialmente, pero espiritualmente vas al resbaladero. No sé si me explico, hermano. Dice entonces, Dios está probando para saber si amás a Dios, si amás a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Ahí vamos. Ahí vamos en todo lo recomendado por Dios. Detrás de Él, quiere decir, amén. Paso que da Dios, paso que doy yo. Andaréis, y a Él que dice, temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Amén, hermano. Tal profeta o soñador de sueños, como dice, hermanos. Bueno, no va a ir como una escuadra a usted. Mire, usted es un falso profeta, ¿va? Y ahora usted lo voy a matar usted. No, hombre, sáquenselo del corazón, quiere decir eso. Ya. Que muera para usted, aunque fuera su mejor amigo. Que muera para usted, si en un momento dado usted lo admiró. Que muera para usted. No quiere decir que usted lo está asesinando físicamente. Es que usted deja de tener, ya no tiene nada que ver con él, ¿me explico? Aquí en la ley sí se tenía que cumplir materialmente. Pero hablando espiritualmente, el enemigo ahora lo que tenemos que hacer es ser radicales. Eso quiere decir, no sé si me explico, hermano. Yo tengo mucha familia que está del otro lado de los conceptos que Dios nos ha dado. Y yo he sido radical. No quiero nada con ellos. Para mí murieron. Amén. Si Dios los quiere resucitar, bendito sea Dios. Pero el daño que puede ocasionar a mi alma, eso yo lo debo evitar. Por eso aquel morirá, dice, como dice, el tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, y te sacó de la tierra de Egipto, y que te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así que quitarás el mal de en medio de ti. ¿Sabe por qué muchos, hermanos, están en la cuerda floja acerca de su fe? ¿Saben por qué muchos están dudando de muchas de las cosas que están sucediendo dentro de la misma iglesia? Porque hay un corazón que ya está minado, hay un corazón que ya está contaminado, hay alguien que está proporcionando datos a la mente, datos al corazón que hacen que estemos mal.
Y hermano, ¿y por qué me sale mal esto? ¿Y por qué me sale mal el otro? ¿Y por qué estoy aquí? Mire, y ya no tengo fe, y ya no puedo orar. Y mire, hermano, yo le pido a Dios y no me contesta. Y mire, hermano, estoy angustiado. Mire, hermano, estoy deprimido. Mire, hermano, estoy abatido. Pues sí, si estás oyendo otras cosas allá afuera. El hombre y la mujer de Dios que vive por fe va a decir: Señor, aquí estoy. Que tu voluntad sea hecha sobre mi vida. Quiero agradarte a ti. Amén, hermano. Qué bueno es que cada uno de nosotros podamos entender esa posición. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Hermano, solo la radicalidad nos va a dar la consecuencia de una bendición. Yo recuerdo una experiencia que tuve hace algún tiempo. Yo tenía unas mis jardineras muy preciosas. A mí me gustan mucho las plantas. Me gustan las flores, me gustan las hojas verdes. Y recuerdo que tenían mis jardineras y estaban preciosísimas. Un día se me ocurrió ponerle abono, y ese abono, cuando sentí, hermanos, era de caballo o de vaca, no sé, de caballo creo que era. ¿Y saben qué pasó, hermano? Al poco tiempo, en lugar de prosperar mis plantas, ¿sabe qué hizo? Empezaron a marchitarse. Y empezaron a marchitarse, a secarse. Y yo dije, la hombre, y traté de ver qué hacía, hasta que un día descubrí que ahí había gallina ciega. Y entonces traté de indagar qué hacer con la gallina ciega. Y alguien me decía: mire usted, hay un veneno bueno para la gallina ciega, y mire, con eso va a tener. Y hermanos, probé con un veneno para la gallina ciega, y de pronto pues empezaron a florecer. Y luego, ¡pum!, otra vez. Probé otro veneno, hermanos, para poder quitar esa maldición que había ahí de esa gallina ciega. Y volvió a suceder lo mismo. Hasta que alguien me dijo: mire, hermano, es fácil eso. Tan fácil como que tiene que hacer de nuevo su jardinera. Saque toda la tierra, tírela donde sea, consiga nueva tierra y siembre nuevas plantas. Porque la gallina ciega siempre va a hacer daño a su planta. No sé si me explico, hermano. Mientras no tomemos medidas radicales, mientras no nos ubiquemos dentro de estos principios y obedezcamos a la palabra de Dios, la gallina ciega va a volver a reproducirse. El daño a tu plantar va a ser continuo. Quizás empiece a prosperar y luego empiezas a bajar en tu fe. Por eso es que muchos de nosotros estamos bajos en fe. Y estamos dudando de muchas cosas. ¿Y será que ahora Dios sana? Tal vez antes sí sanaba, pero ahora no sana. Yo soy el mismo ayer, hoy y por todas las edades. ¿Y será que Dios habla todavía hoy? ¿Y será que, pero es que la palabra de antes, si la palabra es la misma? Dios es el mismo, la palabra es la misma. Los hijos son los mismos. Y el amor de Dios hacia su pueblo es el mismo. Los chuecos somos nosotros. Porque no somos radicales para poder evacuar toda esa pestilencia, toda esa maldad. Y siempre van a salir nuevos brotes. Y siempre van a salir nuevas cosas, nuevas contaminaciones que van a destruir nuestra vida. Dice entonces: si te inclinares a tu hermano, vamos a ver, y quitarás del medio de ti. Leo el versículo 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, oiga. Por eso el Señor Jesucristo dijo: y los peores enemigos. Y mi mamadita también. Sí, mi mamadita también, mi papadito también. La tía Tinchita también. ¿Me explico, hermano? Mientras nuestra familia no esté compartiendo estos mismos sentimientos, hermano, van a minar tu mente y tu corazón. Van a destruir sentimientos hacia Dios. Van a hacerte tambalear en tu misma fe. Y tarde o temprano vas a claudicar en medio del camino. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre. Mira, como quien dice, que claro, no solo dice hijo, no solo dice tu hermano, podría ser un hermano de aquí. No, el mero hermano en la carne está hablando, no. Hijo de tu madre, o sea que es la misma madre de ellos dos. O tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos, vamos por allá, hombre, echemos un colacito por allá.
No, hombre, acabo los hermanos ahora ya ni lo controlan a uno. Vamos a echarnos ahí, mira, de todos modos. Estamos en tiempos de misericordia. Tranquilo, hombre, vas a ver. A ver que nada te va a pasar. Dice, ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta otro extremo de ella, no consentirás con él. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir no consentir con él? Ese ya no es su amigo, ya no anden juntos, hombre. Ya no lo oiga. Ya no avale sus ideas. Es que él era mi mejor amigo, sí, pero ya no. ¿Me explico, hermano? Esto tiene que polarizarse. Y eso nos tiene, por eso el evangelio, mis hermanos, provoca una polarización. El mundo y Dios, punto, no hay intermedios, amén. Dice, sino que, mi hermano, no, dice versículo 8, no consentirás con él, ni le prestarás oído. No, hermano, yo solo una piñata fui nada más por ahí, pero al cabo que ellos estaban chupando, yo nada, hermano, yo solo una agüita me tomé, una mi horchata me tomé. Y ahí andan muchos de por aquí. Piñatas, convivios, reuniones familiares, chupaderas. No, pero yo no, hermano. ¿Cómo va a ser eso? De ninguna manera, hermano. Sí, pues. Llegará el día en que si no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo, que dice, le compadecerá. Es decir, la pobrecito él también, ¿verdad? Hombre, dice la palabra que cada quien salve por su propia vida. Que Dios tenga misericordia de él, pero yo tengo que salvar por mi vida. No sé si me doy a entender, hermano. Y dice, ni le tendrás misericordia. Qué cosa, hermano. Ni lo encubrirás. ¿Y sabe qué dice aquí, mis hermanos? Sino que lo matarás. Vuelvo otra vez, no va a ir con la pistola ahí con el, mira mi hermano, pues como ahora soy de la iglesia, bam, 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 bam. No, hombre. Este era mi mejor amigo, pero ahora no, ahora te voy a matar a pedradas. No, hermano. Hay que sacarlo de nuestro corazón. Hay que sacarlo de nuestra cultura. Hay que sacarlo de nuestras costumbres. Eso es morir. No sé si me voy a entender. Es que pobrecito, nadie va a ir a su fiesta de cumpleaños, solo yo. Si él me dijo que solo el pastel íbamos a comer, ni tendrás misericordia de él, ni te compadecerás de él. Palabra de Dios. Tendremos que arrancar algunas hojas para evitar estos mensajes. Pero si nosotros callamos, las piedras hablarán por nosotros. Dice, le apedrarás. ¿Hasta qué dice? Ay. ¿Duele, hermano? No. Y este es mi amigo. ¡Pam! Y el que más quería. ¡Pam! Y el que andábamos juntos allá. ¡Pam! Hasta que muera. Así dice, ¿no? Amén, hermano. Pero me duele porque es mi amigo, sí. No le tendrás misericordia. Con esto no le estoy diciendo que lo vaya a maltratar, no le estoy diciendo que lo vaya a ofender, mucho menos va a agarrar un tanate de piedras, hermano. Está diciendo que lo saque de su corazón. Está diciendo que ya no intime con él. Está diciendo que ya no se deje influenciar por él. Está diciendo que no se una a sus convites. Le está diciendo que no se una a sus ideas, a sus ideales ni pensamientos. Le está diciendo que no comparta ninguna de las cosas, porque te va a apartar a otros dioses. Amén, hermano. Y dice, le apedrarás hasta que muera por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Si oyeres que se dice de alguna de las ciudades que Jehová tu Dios te dará para vivir en ellas, y tal vez no voy a mencionar todo eso, lo pueden seguir leyendo ustedes. Lo más importante es que nosotros logremos entender, es que tenemos que ser radicales ante esa situación. Hermano, pero esas son unas enseñanzas antiguo testamentarias. Vamos inmediatamente a Mateo capítulo 10. San Mateo capítulo 10. Y leo el versículo 34, que dice de la siguiente manera: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz,
sino espada. ¿Qué quiere decir? Que Jesús vino a polarizar. El mundo estaba unido en un sentimiento universal de vivir la vida y de hacer la voluntad de Satanás, porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Qué es lo que sucede? Viene Jesucristo y viene a hablar precisamente del reino de los cielos, a ubicar a los que son hijos de Dios, y lo que hace el Señor es polarizarnos, a los de Dios y a los del mundo, punto, nada más. Ese es el trabajo del Señor Jesús. Pareciera un trabajo quizás un poquito desagradable, porque algunos van a quedar de este lado y otros quedaron de aquel lado, y qué sé yo, si mi hija se quedó de aquel lado, ¡hala, qué triste, se quedó allá! Pero el evangelio va a polarizar. No sé si me explico, hermano. Va a polarizar. Y dice, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Estoy hablando del Nuevo Testamento, hermano. ¿Son palabras de Jesús? ¿Lo creen o no? El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo a hijo más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Palabra de Dios. Mateo 19, 27. Dice de esta manera. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que los discípulos sí entendieron la radicalidad del evangelio. Lo dejaron todo. La pregunta es: ¿cuánto hemos dejado? ¿O cuánto nos falta por dejar? Ellos lo habían dejado todo y estaban reclamándole al Señor quizás qué iba a suceder ahora que ya lo habían dejado todo. Qué importante es entender estas cosas. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Ahí viene la promesa. Amén, hermano. ¿Cuántos quieren estar en los 12 tronos, hermano? ¿Cuántos quieren estar en los 12 tronos? ¿Pero qué hay que hacer? ¿Qué dice? ¿Qué hicieron los discípulos? Dejarlo todo. Ahora, hermanos, entonces así sí está seria la cosa. Así sí está difícil. ¿Pero qué hago? No hay salida en la mente humana para estas cosas. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros. Como quien dice, hermanos, muchos que creyeron estar seguros, al final no lo habían dejado todo. Y quizás muchos que de alguna manera los vimos muy apocados dentro de la misma congregación, quizás sí dejaron muchas cosas, porque no es la cantidad lo que cuenta, sino el sentimiento y la entrega que tuvimos hacia Dios. Y eso es a través del amor que le tenemos a los demás, a nuestros hermanos. Qué importante es que entendamos, hermanos, entonces, qué tanto hemos dejado. Y el Señor Jesús nos ha dado un ejemplo precioso. Y precisamente el Señor Jesús en aquel momento dice: Señor, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Los discípulos, dice que llegó el Señor cerca de Getsemaní, llegaron al huerto del Getsemaní, y hago alusión al inicio de la enseñanza, y dice que llegaron cerca del huerto al Getsemaní. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Getsemaní? Lagar de aceite. Es donde se prensan las aceitunas. ¿Cómo se llama la enseñanza? Vive tu propio Getsemaní. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos que tenían que llegar al Getsemaní. Jesús les estaba enseñando a sus discípulos que tenían que llegar a ser presionados de tal manera. El evangelio tendrá que comprimirnos.
Y el Señor Jesús llega a ese entendimiento en el cual sabía que tenía que ser machacado para que saliera el aceite de él. Por eso dice que de sus ojos brotaba como lágrimas de sangre, porque estaba sacando lo que tenía adentro. Ese es el ejemplo que el Señor Jesús le estaba dando precisamente a sus discípulos. Estaba diciendo: ustedes tienen que pasar por esto también. Y ahí estaba Pedro y Juan, y no pudieron soportar, se durmieron. No lograron entender lo que Jesús estaba haciendo, a pesar del ejemplo que el maestro les daba. El Señor se encamina al Getsemaní, en donde iba a ser machacado, donde iba a ser sacado lo que tenía adentro, donde su sangre iba a ser sacada. Había que sacar lo que estaba dentro de él. Y entró en un gran dilema el Señor Jesús. O me muero o no me muero. O doy mi vida o no la doy. Esto está doliendo, esto está duro. Y viene el Señor Jesús y le dice: Señor, le dice, si pudiera pasar de mí esta copa, pero tengo que elegir. ¿Me explico, hermano? El Señor tenía que elegir. ¿Y cuáles fueron las dos cosas que motivaron a Jesús a tomar la cruz? Una, el amor y la obediencia a Dios. Y dos, cumplir el segundo mandamiento. Por amor tenía que morir, por amor a ti, amor a mí. No sé si Jesús cumplió en el Getsemaní la decisión de las decisiones, la manifestación excelsa del amor de Dios, en la cual Cristo obedeció a Dios y le dio su primer lugar. Era lo más importante, obedecer a Dios. Pero el segundo mandamiento tenía que demostrarle a Dios que amaba a Dios. Yo voy a morir por todos ustedes. Yo voy a morir en la cruz del Calvario por ti, pecador. Y ese es el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, Cristo sufre en el Getsemaní el dolor de la decisión, del dolor corporal que iba a sufrir a través de esa revolución, a través de ese aplastamiento, de esa prensa hidráulica que iba a sacar hasta la última gota de aceite. Pero eso fue el ejemplo que Él nos dejó. Ahora nosotros tenemos que pasar, y tú tenés que vivir tu propio Getsemaní. ¿Me entiendes ahora? Yo tengo que vivir mi propio Getsemaní. Yo tengo que acercarme también allá a la huerta de los olivos, allá al monte de los olivos, allá donde está la huerta. Y ahí tengo que llegar al lagar. Ahí tengo que llegar a la prensa para también ser prensado y tener que decir: bueno, aquí tengo que elegir a Dios o a mi familia, a Dios o al mundo, a Dios o a mi profesión, a Dios o lo que tengo. Y eso duele. Señor, quisiera que pasara de mí esto. Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. El Getsemaní está para todos. Y luego del Getsemaní tendrá que venir el Calvario. Cristo en el Gólgota ya venció en el Gólgota y entregó la última gota de sangre por nosotros. Ese es el ejemplo de Jesucristo. Ese es el ejemplo de amor. Y Él dice que sigamos sus pisadas. Dios quiera que podamos soportar ese aplastamiento de las olivas, esa extracción del aceite de oliva que provoca dolor, y que Dios nos ayude, hermanos, a poder elegir en la obediencia a Dios y por amor a los hermanos. Hay muchas cosas que las vamos a hacer en obediencia a Dios y otras las vamos a hacer por el amor a los hermanos. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: comer carne no es malo, pero si comer carne es ocasión para que mi hermana peque, mejor no me la como tampoco. El amor de Dios en nosotros, la manifestación del amor de Dios, es el amor a Dios en primer lugar, pero eso es teórico y va a ser evidente cuando nosotros amemos a nuestros hermanos.